La Corporación Excelencia en la Justicia agradece esta muy amable invitación de ámbito jurídico y pasa a referirse a un tema de gran coyuntura en lo que hace desde luego en lo jurídico. Tiene que ver con la propuesta y el avance del Gobierno Nacional con relación a la emisión de un decreto convocando a una consulta popular. Sobre ello, la corporación manifiesta expresamente lo siguiente. Ese decreto, desde la perspectiva constitucional y legal, es abiertamente irregular. Y lo es por diferentes razones. Vamos a pasar a explicarlas de manera muy didáctica y desde luego también de manera muy concreta. Nuestra Constitución Nacional prevé desde luego, dentro de un sistema de participación ciudadana y de la democracia denominada también participativa, la herramienta de la consulta popular como una herramienta válida a la hora de concitar el ejercicio de la ciudadanía con relación a temas de interés nacional. No menos cierto es ese principio fundamental viene aparejado de unos elementos que solo se pueden dar siguiendo los lineamientos que la misma Constitución impone. A ese respecto, nuestra Constitución señala muy claramente que la consulta popular puede ser convocada mediante decreto por parte del presidente de la República con la firma de todos sus ministros, pero cumpliendo un rito constitucional. Ese rito constitucional cita que para ello es elemento sine qua non, elemento esencial, fundamentalísimo, indispensable desde todo punto de vista, la intervención del Senado mediante un concepto previo y favorable a la emisión de ese decreto. No es ello lo que acontece y aconteció en este caso. Aquí ciertamente el Senado se pronunció y se pronunció de manera desfavorable a la posibilidad de concitar el ejercicio de esa consulta popular. Así fue el entendimiento no solamente de los legisladores, no solamente del Senado, sino también que así lo entendió el mismo gobierno y por eso, al cabo de algunas semanas, vino a presentar una nueva solicitud de consulta, la consulta denominada 2.0, que se contraía los mismos puntos objeto de debate en la primera. No obstante lo anterior, debe decirse que también se discutía si en una misma legislatura válidamente el gobierno podía auspiciar dos ejercicios de la consulta popular, ciñéndose ella a los mismos aspectos fundamentales. Pero más allá de esa discusión, lo que hay que plantear aquí como elemento fundamental es que esa consulta 1.0, que después pretendió ser revivida por mecanismos desde la perspectiva jurídica legislativa ciertamente espurios, no recibió en todo caso el visto bueno del Senado. No cumpliéndose con ese requisito, no era dable que el gobierno pensara, ni mucho menos que hiciera la acción y pronunciamiento de emitir un decreto para convocar a esa consulta. Pero con ello no solamente entonces irrumpe el gobierno nacional frente a aquella competencia que le asigna la Constitución al Senado para controlar ese acto del Ejecutivo. También cercena la capacidad de la función judicial y del control que deben impartir las Cortes fundamentalmente frente a ese acto, usurpando y, por qué no, soslayando ese control mediante distintas modalidades que se hacen y se ponen de presente. Primero, el que se haya concitado esa consulta en fecha tan próxima y al cabo de pocas semanas como la del 7 de agosto va precisamente en línea de lo que se podría pensar de evadir ese debido control judicial. De otro lado, el gobierno también desconoce la función que tendría el Consejo de Estado a la hora de revisar ese decreto, que en todo caso es un acto administrativo. Pero además también recordemos que con independencia de la revisión judicial de ese decreto, ya vía o a instancia de la sección quinta del Consejo de Estado, se revisa por parte de esa corporación el trámite surtido en el Senado, encontrándose en el auto de admisión que el Consejo de Estado señaló que claramente se trataba de un acto concluido. Por tanto, el Senado sí decidió. Lo que pasa es que decidió en materia distinta a lo que esperaba el gobierno, y lo que pasa es que ciertamente sí decidió de manera desfavorable, con lo cual tampoco podría darse el paso sucedáneo de la emisión de ese decreto abiertamente irregular. Pero también
el gobierno entonces desconoce al Consejo de Estado señalando que únicamente la Corte Constitucional es la que tendría la capacidad o competencia para revisar ese decreto, toda vez que así lo establece la Constitución, según esa interpretación en el artículo 241, inciso tercero de la Carta Política. No obstante, a la hora también de salvaguardar ese control que eventualmente haría la Corte por tratarse supuestamente de un acto que está ligado a la convocatoria de una consulta popular, también el gobierno trata de evadir ese control señalando que el mismo solamente podría surtirse de manera posterior, pero además también poniendo o anteponiendo una fecha tan próxima como lo del 7 de agosto. Eso nos deja entrever un aspecto fundamental. Al gobierno, al parecer, no le interesaría un control judicial serio y sensato sobre esa consulta. Se trata entonces no solamente de que haya subvertido el trámite previo en el legislativo, no mediando ese concepto favorable del Senado, sino también soslayando el control del Consejo de Estado y sometiendo el control de la Corte Constitucional a un momento específico. De lo que aquí se trata, además, no solamente es de una discusión jurídica mediante los tópicos que ya previamente hemos tocado, de lo que también se trata es de proteger la salvaguardia constitucional, de proteger el Estado Social de Derecho que impone una serie normativa y desde luego también una cláusula general de competencia para establecer en el caso de los funcionarios públicos que solo pueden hacer aquello que expresamente les esté permitido y que por supuesto no pueden contravenir la norma a no ser quebrantando principios constitucionales e incurriendo en responsabilidades de diversa índole, como podría ser atendiendo a lo disciplinario y por qué no decirlo a lo penal. Sobre ello son muchas las voces desde diferentes vertientes y campos del derecho que advirtieron y le advierten al gobierno sobre tamaña irregularidad que desafía la Constitución. Se han pronunciado al unísono la gran mayoría de magistrados que pasaron por la Corte Constitucional, quedando solamente reducido al grupo que reconocería esa opción a aquellos que tienen dependencia a nivel contractual o a nivel de subordinación con el actual gobierno. Se limita entonces ese concepto a 12 magistrados, todos los demás en diferentes orillas, citando varios casos. Vamos a ponerlos de presente. Por ejemplo, el doctor Jaime Araujo Rentería, el doctor Nilson Pinilla, el doctor Alejandro Linares, el doctor Antonio José Lizarazo, la doctora Cristina Pardo, la doctora también Marta Sáchica, quien fuera durante décadas secretaria de la Corte Constitucional, han señalado que por desventura el gobierno comete precisamente una infracción a la Constitución y la obvia y la pisotea. Pero además, el gobierno llega a la convicción de una consulta bajo el escenario no de convencimiento, sino de una eventual extorsión en lo que hace del Congreso de la República y en particular del Senado. También abogados penalistas y constitucionalistas se han pronunciado señalando que de ese evento pueden derivarse responsabilidades frente al presidente y los ministros que suscribieron ese decreto irregular. Nos referimos, por ejemplo, a personas muy conocidas como el doctor Juan Manuel Charri, como el doctor Antonio José Lizarazo, como el doctor Mestre en materia penal, como el doctor Cancino, como el doctor Bernate, que han llamado la atención que aquí podría estar también en curso diferentes tipicidades en lo que hace del análisis de esa figura. Avanzando en eso, no solamente se contenta entonces el gobierno con amenazar al Senado, sino suponiéndose investido de facultades que nadie le ha otorgado, porque tampoco se las ha dado la Constitución, señala entonces que en caso de que la Corte Constitucional, bajo ese escenario selectivo de control judicial, y obviando que también lo puede hacer el Consejo de Estado, tampoco se someta a su voluntad, entonces va a irrumpir con una Asamblea Nacional Constituyente que desde luego tampoco en extorsión mayúscula estaría convocándose mediante el escenario que prevé la Carta Política, sino también rompiendo, quebrantando la normativa para poder conducir ese ejercicio. No nos equivoquemos entonces. Por una o por otra vía, se trata de ejercer de manera indebida competencias que no se tienen, soslayando competencias de órganos que sí la tienen. Y a la hora, por ejemplo, pasando de lo judicial a otros órganos a los cuales les compete la ejecución de ese acto, en el caso de la registraduría,
llegan a la parodia y al absurdo y a la contradicción de decir que la registraduría no podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no hacer cumplir específicamente ese decreto, cuando sí el gobierno se amparó en esa misma figura para efectos de decir que no tenía en cuenta el acto del Senado. Esto es además sorpresivo, porque dicen que si el registrador incursiona en esa vía estaría prevaricando, pero no reconocerían entonces en gracia y discusión su propio prevaricato al haber utilizado exactamente la misma figura jurídica. Esta serie de contradicciones se suma a un aspecto fundamental que también hay que poner de presente. Se ha menospreciado no solamente la Constitución y el derecho, sino también el buen quehacer jurídico. Durante meses estuvo también vacante la Secretaría Jurídica de Presidencia y también la persona, según entendidos y expertos, que ahora ocupa esa distinción no tendría los pergaminos jurídicos para desempeñarlo. Él precisamente hace las veces hoy en día de ministro de Justicia, toda vez que la anterior ministra renunció a su cargo luego de desavenencias por eventuales, según su denuncia, presiones del gobierno nacional en cuanto a temas burocráticos y en cuanto a la independencia de esa cartera. Pero además de estar vacante, las declaraciones a ese respecto vienen siendo dadas por un ministro que aún no se ha posesionado y al cual todos los juristas antes mencionados, a los cuales se unen centros de pensamiento valiosos, como la Corporación Excelencia de la Justicia, ONGs que también los auspician otros escenarios como Transparencia Internacional, como lo que hace precisamente también de justicia, vienen a clamar por lo que aquí se ha denominado un desvío del derecho. En ese sentido en particular, entonces debe claramente señalarse que este desafío debe ser conjurado por la justicia. A ello apelamos, a que se respete la justicia y a que no se hostigue ni la función de la Corte Constitucional, ni del Consejo de Estado, ni de la rama judicial en lo que hace de este evento. A ámbito jurídico, muchas gracias por su invitación.